Y, estratégicamente es muy relevante para la región, para el país, los desafíos que tiene Mercosur, así que le hemos pedido si podría contarnos un poco desde la Unión Europea, que afortunadamente vuelve pronto ya a Bruselas. No, Nueva York. Vas a Nueva York, a la misión de la Unión Europea en Nueva York. Sí, sí, sí. Bueno, entonces no tan desgraciadamente, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Normalmente nosotros hacemos media hora, 40 minutos de plática. Mientras nosotros comemos, tú nos ilustras. Después comes tú y nosotros preguntamos. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, directora de la universidad. Es un placer estar acá en esta casa tan destacada. Justo estaba con el canciller ayer en un almuerzo y le dije que estuviera acá, que estuvo contigo a casa, además. Así que la verdad que agradezco mucho la oportunidad. Eh, bueno, efectivamente es un momento bien especial en las formaciones de Chile, es por eso que tenemos muchas ganas de poder intercambiar con todos ustedes, profesionales, estudiantes, alumnos, para presentar qué significa esta renovación, esta modernización del acuerdo marco avanzado entre la Unión Europea y Chile, pero en general también qué significa no solamente el acuerdo, pero el momento geopolítico en el cual que estamos viviendo a nivel internacional, que es un mundo muy complejo, mucho más probablemente inseguro que hace unos años atrás. Así que en ese sentido, este tipo de acuerdo manda un mensaje fuerte de estabilidad, de predictibilidad y de credibilidad mutua. Um, lo interesante también, y yo quiero partir con eso, es que al final hay una renovación del interés de la Unión Europea por América Latina. Y lo digo a propósito, renovación. ¿Por qué? Porque probablemente durante unos años, en los años principios de los años 2000, 2010, hubo varias crisis en Europa. La crisis del euro en 2008, la crisis migratoria, el Brexit, muchos desafíos muy complejos que al final hizo que la Unión Europea miró bastante adentro. Pero mirando adelante, nos dimos cuenta de la necesidad de fortalecer al mismo tiempo nuestra autonomía estratégica, pero también alianzas con socios afines, socios que comparten nuestros mismos valores. Y en ese sentido nos dimos cuenta de la necesidad de fortalecer las relaciones con América Latina y a nivel regional, pero también bilateral. Es por eso que decidimos hace 7 años lanzar las negociaciones para renovar el acuerdo de asociación de 2002 entre la Unión Europea y Chile, que ya fue muy exitoso. Voy a compartir unas cifras para ilustrar eso, pero también hubo una renovación del interés político que eso se refleja también en las visitas políticas a Chile. En el último año, por ejemplo, hubo 18 visitas de los Estados miembros de la Unión Europea a Chile. Por ejemplo, la primera visita de la presidenta de Grecia, también el canciller alemán Scholz vino a Chile, la presidenta de la Comisión Europea. Hace unos días estaba la comisaria europea de energía. Todo eso muestra el interés y la voluntad de Europa de fortalecer los lazos. No solamente son palabras, son papeles, pero de verdad hay una intención de fortalecer la relación sobre la base de estos valores e intereses comunes. Y eso no hay que, como se dice en inglés, take it for granted, no hay que darle por hecho. En un mundo cada vez más complejo, estos valores comunes son muy importantes, que sea la paz, el derecho internacional, multilateralismo, igualdad de género, desarrollo sostenible. Se puede avanzar entre Chile y la Unión Europea justamente porque hay esta agenda común. Y eso, de nuevo, no hay que darle por hecho porque con otros socios puede ser más complejo. Y de hecho, lamentablemente, el acuerdo Unión Europea-Mercosur ya se negocia desde hace 20 años y todavía no estamos al fin del túnel. Así que con Chile sí se ha podido avanzar ya en 2002, el primer acuerdo firmado en la región, y de nuevo ahora en 2023 con la firma de la renovación del acuerdo. Para explicar por qué este tipo de acuerdos son importantes, el acuerdo de asociación de 2002 tenía varios pilares: político, comercial, cooperación. Así que ha permitido fortalecer el diálogo político en varios ámbitos, especialmente derechos humanos, energía, educación, pero también a nivel bilateral ha permitido ampliar el comercio entre la Unión Europea y Chile. El comercio se ha aumentado muchísimo, hasta 134% en 20 años, que es mucho. Y la Unión Europea todavía hoy día es el tercer socio comercial de Chile, después de China y Estados Unidos.
y ha ampliado entonces los tipos de productos y servicios que se están comerciando entre los dos lados. También interesante ver cómo ha evolucionado el comercio, porque siempre se escucha algunas críticas sobre este tipo de acuerdos internacionales. Hay que mirar un poco el detalle para entender qué tipo de beneficios han traído. Interesante saber que hasta casi el 79% del comercio que se hace entre la Unión Europea y Chile viene de pymes, de pequeñas y medianas empresas, en ambos lados. Casi lo mismo, en la Unión Europea es 81% y en Chile 69%. Porque a veces se dice que este tipo de acuerdo beneficia solamente a las grandes empresas, que los pymes no pueden disfrutar de estos tipos de oportunidades, o eso muestra que sí. En términos de valor, obviamente, estas pymes representan el 40% del comercio total, porque grandes empresas comercian en más grandes cantidades, pero sí beneficia a muchas pymes aquí en Chile, así que eso genera también empleo, tanto en Chile como en la Unión Europea. También interesante ver cómo el acuerdo de asociación ha permitido la diversificación de la canasta exportadora de Chile hacia la Unión Europea. Chile es un país, obviamente, que tiene muchos recursos naturales y el objetivo de cualquier gobierno de izquierda o derecha en los últimos años ha sido diversificar, ¿no? Y en ese sentido, en 20 años, la dependencia de los minerales naturales en el comercio ha bajado. Es decir, que ha pasado del 65% en 2002 al 45%. La parte de recursos naturales, especialmente cobre, que se exportan a la Unión Europea. Lo que ha aumentado mucho son los productos agrícolas y también los servicios. Así que, para darle un ejemplo, el vino orgánico de Chile ahora es el segundo proveedor mundial en la Unión Europea, mundial. Y eso ha podido evolucionar gracias a este tipo de acuerdo que han permitido bajar los aranceles y también fijar reglas más transparentes para el comercio bilateral. Y esos son resultados muy concretos del acuerdo inicial. También en el ámbito de la inversión, la Unión Europea es el primer inversor extranjero en Chile, con 33% del stock acumulado total, y tiene presencia especialmente en muchos de los sectores, especialmente sectores de futuro, como lo son las energías renovables. El 63% de las inversiones en Chile en la última década en el ámbito de energías renovables provienen de empresas europeas. Así que hay una voluntad de invertir en Chile en estos sectores de futuro, también porque Chile está considerado como un país confiable, gracias a este tipo de acuerdo, pero gracias también a la estabilidad política que ha tenido a lo largo de los años, a pesar de eventos como el estallido social, la pandemia, etcétera, que obviamente ha representado un momento de turbulencia para Chile, dos procesos constitucionales lamentablemente que no fueron exitosos, pero sí todavía mucha confianza en la estabilidad de Chile, tanto democrática como económica. Y eso explica por qué al final hay muchos inversionistas europeas que todavía invierten en Chile. Y más allá de Chile, interesante saber que la inversión europea en América Latina es el equivalente de la inversión europea en China, Rusia y India combinado. Así que América Latina es un lugar de destino para inversionistas europeas, sigue siéndolo, y ahora aún más que hay, como decía, una renovación del interés político y económico con América Latina, creo que eso se va a desarrollar aún más en los próximos años. Dicho eso, como el mundo ha cambiado muchísimo, en 2002, cuando se firmó el acuerdo inicial, había muchos desafíos que no existían o que no estaban presentes en la agenda política, como obviamente la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, la digitalización, igualdad de género. Son prioridades nuevas. Es por eso que se decidió renovar, modernizar este acuerdo en 2017, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Se negoció durante el gobierno del presidente Piñera, y se concluyó, se firmó bajo el presidente Boric. Y eso es interesante ver que hay continuidad entre tres administraciones de distintos partidos políticos. Al final hay una continuidad en política de Estado en Chile a favor de este tipo de acuerdo, y ahora este acuerdo se presenta como un acuerdo de última generación. El presidente Boric dice que es un acuerdo progresista, nosotros también pensamos así. Y entonces eso ha permitido esta organización incluir muchos nuevos temas. No voy a entrar en todos los detalles, todos los capítulos, pero para mencionar algunos que me parecen relevantes destacar.
Primero, amplía el diálogo político. ¿Por qué es importante eso? Porque ya tenemos diálogos políticos en derechos humanos, por ejemplo, o en gobernanza de los océanos, pero se lanzaron nuevos diálogos, por ejemplo, en cambio climático y energía, también en seguridad y defensa. ¿Por qué es útil eso? Para armonizar nuestras políticas, para poder coordinarnos a nivel bilateral, pero también a nivel multilateral. Así que este tipo de diálogos políticos tienen muchos aspectos positivos para fortalecer las relaciones bilaterales. También tiene este acuerdo un nuevo capítulo de desarrollo sostenible, que es probablemente lo más novedoso que tenemos como Unión Europea en esos acuerdos. Eso garantiza los más altos niveles de protección social, laboral y medioambiental e incorpora el respeto del Acuerdo de París sobre el cambio climático y también de las convenciones de la OIT. Así que ambos socios se comprometen en el comercio que se hace a respetar normas laborales, sociales y ambientales, que es un compromiso muy fuerte que no necesariamente se puede conseguir con cualquier socio a nivel internacional. También este acuerdo prevé una mayor participación de la sociedad civil a través de nuevos grupos de consultación. Uno sobre el acuerdo prevenpetal, pero también otro específicamente sobre la implementación del capítulo sobre el desarrollo sostenible. Es decir, que organizaciones de la sociedad civil van a poder, en reuniones con las autoridades europeas y chilenas, comentar la implementación de este acuerdo y monitorear si efectivamente se hace con el pleno respeto a los objetivos del Acuerdo de París, pero también el pleno respeto del desarrollo sostenible. Eso es una novedad muy importante para incluir la voz de la sociedad civil en la implementación de este tipo de acuerdo, que a veces también es la crítica, lo que hay, no hay suficiente transparencia involucramiento de la sociedad civil en la implementación de este tipo de acuerdo. También la idea es que ese acuerdo puede impulsar la diversificación comercial, ya que se van a eliminar casi la totalidad de los aranceles en las exportaciones bilaterales entre la Unión Europea y Chile, y también va a actualizar la lista de indicaciones geográficas, que es un tema que se ha discutido bastante en la prensa, no sé si lo habéis visto, porque hubo una reacción especialmente de Estados Unidos sobre algunos aspectos de la protección de indicaciones geográficas y al final se logró un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Chile para proteger unos nombres, sin tocar la protección de indicaciones geográficas. ¿Por qué es importante eso? Porque indicaciones geográficas es una práctica que tenemos en la Unión Europea desde hace muchos años para proteger de dónde vienen esos productos. Yo vengo de la región del Champagne en Francia y solamente se puede exportar champagne desde Liechtenstein. Eso es la regla que tenemos con socios con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Pero al revés también hay productos chilenos que van a estar protegidos por este acuerdo. Significa que solamente ciertos productos que se hacen en Chile se pueden exportar a la Unión Europea y otros socios no lo pueden copiar. Eso permite en realidad asegurar a los consumidores que son productos de verdad, que vienen de las regiones en las cuales fueron producidos. En la Unión Europea se estima que desde que se inventaron las indicaciones geográficas, eso ha permitido unos beneficios de hasta 64.000 millones de euros, justamente porque los consumidores compran queso parmigiano de Italia o champagne de Francia, y no un champagne que está hecho en otros países que no tienen las mismas prácticas. También el acuerdo incluye un capítulo de sistemas alimentarios sostenibles a lo largo de la cadena alimentaria, justamente para asegurar que los consumidores que compran productos europeos o chilenos lo hacen bajo ciertas exigencias de sostenibilidad alimentaria. También por la primera vez en el acuerdo de la Unión Europea, este acuerdo tiene un capítulo de comercio y género. Eso ya Chile lo tenía en varios acuerdos, para la Unión Europea es la primera vez. Es decir, cómo asegurar que los aspectos de igualdad de género están, y que el apoyamiento de las mujeres también está promovido a través de este acuerdo. Hay un nuevo capítulo también de comercio digital. Obviamente se hace mucho más comercio de manera digital ahora que hace 20 años. Y eso va a permitir el comercio electrónico, los flujos de datos y también la protección del consumidor y de sus datos. También hay un capítulo sobre pymes, como les decía, es un aspecto muy importante del comercio bilateral, es por eso que la idea es dedicar esfuerzos a facilitar el comercio para las pymes. A veces puede ser complejo para las pymes saber las reglas en vigor
para exportar a un bloque como la Unión Europea y la idea es facilitar eso y eliminar las barreras administrativas al comercio. Y también mencionar el capítulo de inversiones, que es muy importante. Ahora mismo Chile tiene acuerdos bilaterales con 16 Estados miembros de la Unión Europea para garantizar que haya protección de los inversionistas tanto en Chile como en la Unión Europea. Este acuerdo va a reemplazar los 16 acuerdos bilaterales y va a crear un solo acuerdo entre la Unión Europea y Chile. Y además va a crear una instancia nueva de resolución de las disputas bilaterales que pueden surgir entre inversionistas de un país y otro. Y eso es una novedad muy importante que la Unión Europea instaló en el acuerdo con Canadá y que ahora está instalando en uso de sus acuerdos bilaterales si es que haya disponibilidad del socio. Y Chile ha sido muy abierto a eso porque la idea es que se va a crear un tribunal compuesta de 3 jueces por cada lado que va a permitir resolver disputas bilaterales entre inversionistas. Y eso garantiza que haya más protección para los inversionistas, pero también para el Estado. Así que este tribunal se va a crear una vez que se haya ratificado el acuerdo. Y por último, el pilar de cooperación, también importante, porque Chile, como ustedes lo saben muy bien, ahora es un país de la OCDE desde el 2010, así que no es elegible para la ayuda bilateral al desarrollo, que se entiende porque Chile está considerado como un país de renta media y alta, pero eso ha generado que nos ha prohibido la posibilidad de tener proyectos de cooperación bilaterales. Y como lo dicen muchos ministras, todavía Chile, como la Unión Europea, tiene muchas necesidades en el desarrollo sostenible, en la revolución digital. Así que por eso se ha puesto en el acuerdo el concepto de país de desarrollo en transición. Es decir, que todavía tiene ciertas necesidades y es por eso que la Unión Europea ha decidido todavía invertir en algunas iniciativas de cooperación en Chile y especialmente la más destacada es la Team Europe Initiative en el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Eso se ha firmado cuando vino a Chile la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es un proyecto de 200 millones de euros, justo con apoyo de bancos financieros europeos como el Banco Europeo de Inversión, pero también bancos de Estados miembros, justamente para acompañar el desarrollo de la industria de hidrógeno verde, que tiene un potencial enorme en Chile por el potencial que tiene Chile en energías renovables, pero que requiere una inversión masiva para que sea rentable. Se evalúa que Chile va a poder exportar hidrógeno verde de aquí a 2030 porque se tiene que instalar un sistema de certificación, de infraestructura, de transmisión y de exportación. Y eso toma tiempo, requiere mucha inversión y cierta flexibilidad para que los inversionistas privadas puedan invertir en este ámbito. Así que para resumir un poco, este acuerdo significa una ampliación de los temas de colaboración y también yo creo, una ampliación de alcance de su contenido, plasmando estos valores e intereses comunes, como lo decía al principio, y así que no se trata solamente de cómo hacemos comercio, pero bajo cuáles condiciones, para de nuevo poder asegurar que los ciudadanos compren productos y servicios bajo ciertas condiciones como respecto al desarrollo sostenible, a los derechos humanos, a la igualdad de género, etcétera, etcétera. Y más allá de los beneficios prácticos, creo que este acuerdo también es un signo importante del contexto geopolítico, como les decía al principio, ¿no? En un mundo cada vez más dividido, complejo, al final, países que apuestan para reforzar sus relaciones sobre la base de estas condiciones, estos valores comunes, es una señal potente, ¿no? Y también trae cierta credibilidad política. Significa que cualquiera de los dos socios, que es la Unión Europea y Chile, tienen cierta predictibilidad en la relación bilateral y manda un mensaje importante sobre los valores que quieren defender a nivel internacional y a nivel multilateral. Y en ese sentido hay una cooperación muy estrecha entre Chile y la Unión Europea en los foros multilaterales. El Consejo de Derechos Humanos, ahora mismo Chile tiene un asiento hacia 2025, la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer, tantos ámbitos multilaterales donde hay estrecha colaboración entre Chile y la Unión Europea y también intercambiamos
ideas, intercambiamos posiciones y estamos aprendiendo de uno a otro para poder promover estos valores comunes en estos foros multilaterales. Así que en realidad esta alianza entre Chile y la Unión Europea no es fortuita, es una elección entre ambos socios para mandar un mensaje importante de la importancia de este tipo de acuerdo. Ahora, ¿dónde estamos en el proceso de ratificación de este acuerdo? Este acuerdo fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea, es decir, los 27 países ya aprobó el acuerdo, y también el Parlamento Europeo lo aprobó en febrero de este año con una mayoría de 2/3 que votaron a favor. Ahora, el acuerdo Marco-Mansao, que también tiene un acuerdo comercial interino, por razones jurídicas, podría explicar eso si les interesa, pero este acuerdo ahora está en el Congreso chileno, ahora en la Cámara de Diputados y Diputadas, que debería votar en el plenario sobre este acuerdo de aquí a fines de agosto, sobre los que nos dicen en Cancillería, y luego al Senado, para que también lo pueda aprobar. Y ojalá de aquí a fines de año Chile habrá ratificado, el presidente habrá ratificado este acuerdo, para que pueda entrar en vigor una gran parte del acuerdo, y ahí entra la complejidad europea, porque tenemos 3 tipos de competencias. La competencia exclusiva europea. Estados miembros aceptaron dejar soberanía a la Unión Europea. Ejemplo, el comercio. España, Francia, Italia no pueden concluir acuerdos comerciales con países terceros porque han dejado soberanía a la Unión Europea para concluir este tipo de acuerdo. Eso es una competencia exclusiva europea. Hay competencias compartidas, como el diálogo político. Todavía los países de la Unión Europea tienen diálogo político con países terceros, pero también la Unión Europea. Así que es una competencia compartida. Y algunos ámbitos tienes competencia exclusiva de los Estados miembros, especialmente sector de inversión y consular. La Unión Europea no hace pasaporte, cada país todavía lo hace. Por eso tenemos 3 niveles de competencia, digamos. El acuerdo comercial interino, competencia exclusiva de la Unión Europea, una vez que se haya sido ratificado por Chile, va a entrar en vigor inmediatamente. Nosotros hemos propuesto a Chile que entrara en vigor de manera provisional toda la parte de competencia compartida, que es 80% de todo el acuerdo. Toda la parte de diálogo político, de desarrollo sostenible, porque los Estados miembros están de acuerdo por ya que se aplicara de manera provisional. Y entendemos que Chile estaría totalmente abierto a eso, porque significa ya que entrará en vigor rápidamente el acuerdo, de manera provisional. Pero este 20% que queda de inversión y consular requiere el voto de cada Parlamento Nacional de los Estados miembros. Y a veces según el país, nacional y regional. Por ejemplo, Bélgica tiene 5 parlamentos que van a votar sobre este acuerdo. Y como pueden imaginar, eso toma su tiempo. Estamos hablando de años a veces. Así que por eso que la idea es que pueda entrar en vigor de manera provisional el acuerdo, 80% del acuerdo ya de aquí a principios de año, para no esperar toda la ratificación en los Estados miembros de la Unión Europea. Eso, en este momento estamos, así que es un momento, de nuevo, especial en las relaciones bilaterales. Es el único acuerdo que la Unión Europea va a firmar con un país de América Latina. No ha sido posible avanzar con este tipo de acuerdo con otros socios de América Latina. Y de nuevo, es por eso que para los europeos Chile es un país estable y que tiene mucho potencial, justamente por la capacidad que tiene de firmar este tipo de acuerdo con gobiernos de izquierda o derecha. Hay continuidad. A pesar de las opiniones o posiciones de cada uno de estos gobiernos, hemos podido lograr este tipo de acuerdo, y es un señal muy importante de lo que queremos hacer a nivel internacional, a nivel del respeto del derecho internacional, de promoción del multilateralismo y de la transparencia. Y de nuevo, creo que hay que destacar además la postura de Chile de principios sobre el conflicto en Ucrania, pero también sobre el conflicto entre Israel y el Hamas en Gaza. Creo que Chile está teniendo una postura muy destacada. Creo que es el único país a nivel internacional, es interesante, que tiene un caso ante la Corte Internacional, la ICC, sobre ambos casos, Ucrania e Israel. En general es uno y no el otro. Es interesante ver que Chile tiene una posición de principios que defiende el derecho internacional, en este caso en ambos casos, y me parece muy relevante eso, y destaca, creo,
la política de Estado basada en principios que Chile promueve a nivel internacional. Eso es un poco lo que quería compartir como introducción. Obviamente muy dispuesto a entrar en más detalles sobre el acuerdo, otros aspectos. También estamos en un proceso de transición en Europa, ya que tuvimos elecciones europeas hace poco, en junio. Se eligieron a nivel del Consejo de la Unión Europea las figuras políticas para el próximo mandato. La presidenta von der Leyen ha sido propuesta para el segundo mandato. El nuevo Parlamento Europeo que va a comenzar su mandato el 16 de julio, va a votar sobre esta propuesta el 18 de julio y ahí va a entrar un proceso de negociación para la composición de la nueva comisión que debería tomar función el 1 de diciembre de este año. Pero bueno, muy dispuesto a contestar cualquier pregunta y también escuchar sus opiniones sobre la relación bilateral y también sobre la Unión Europea. Muchísimas gracias. Juan, y luego Javier, ya sé que no tienen preguntas. Sería bueno, Juan lo conoces, pero sería bueno que se presente. Merci beaucoup, Monsieur Quentin, pour votre place. On aimerait bien que ça plus souvent, que vous donniez la compagnie initiale, Ahora ya beaucoup d'asiatique, ya podemos switchear. Representante europeo muy dulce. Bueno, Juan Serrano, académico aquí de la casa, muchísimas gracias por la presentación, ha sido muy estimulante y crítica, ¿no? Has identificado pues, puntos importantes, ¿no? Diversificación de exportaciones, inversiones, desarrollo sustentable. Y bueno, yo tengo una pregunta, dos preguntas, ¿no? Una más política, en el sentido de los valores compartidos que usted decía, y la otra más, digamos, profesional, ¿no? Como diplomático europeo destinado en Chile. Es una pregunta un poco curiosidad personal, ¿no? Pero no es difícil hoy en día, digamos, reproducir este discurso, ¿no? De el soft power, por decirlo así, de la Unión Europea por valores compartidos cuando están en Latinoamérica o otros países a la vista de selecciones del Parlamento Europeo, la extrema derecha saca un resultado histórico y tal vez también a la vista de la entrada del lepenismo en el gobierno en Francia. Tal vez, veamos qué pasa el 7 de julio. Entonces, es un poco una pregunta, digamos, abierta en ese sentido. Esta retórica diplomática, ¿no? De valores compartidos, ¿no les cuesta un poco más ahora que antes reproducirlo? Y desde el punto de vista de Chile, ¿no? Es decir, al final nos están ofreciendo mucho y impacto a largo plazo, pero si las fuerzas crecientes en ese proyecto europeo quieren acabar con el proyecto europeo, pues no sé si es una buena idea, ¿no? No sé. Y segunda pregunta, aquí tenemos muchos estudiantes, ¿no? Que van a ser futuros diplomáticos chilenos y nos gustaría un poco que nos cuente un poco su experiencia, ¿no? Usted, sé que estudió Sciences Po, pero creo he visto en LinkedIn hace un rato, cómo fue, digamos, su trayectoria cuando tenía 22, 23 años, como nuestros estudiantes, cómo decidió, porque usted es funcionario de la Unión Europea, entiendo, ¿no? Del Ministerio de Historia francés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue, digamos, su proceso? Fue por el Colegio de Europe, imagino, y cosas así, ¿no? Sí. ¿Y qué le recomendaría? Pues no sé, si usted hablara con un cantante de 22 años, ¿qué le diría, no? Como consejo vivencial. Gracias. Muchas gracias. ¿Eres tú? Sí, como quieras. Sí, Muchas gracias vamos. por la pregunta, Juan. Oh. Okay. No, si quieren, tomamos varias. Sí. Sí. Yo creo que puede cambiar completamente el tema, así que mejor Bueno. contestarlo. Están ansiosos los estudiantes. Claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta, el comentario. Bueno, yo la verdad que hay que tener una cierta distancia con los resultados electorales en cada país y también de otra mirada sobre los resultados a nivel europeo, porque son distintos. Obviamente, en cada país tiene elecciones regulares y hemos visto en los últimos años, última década, gobiernos con perspectivas totalmente distintas. De izquierda en España o en Alemania y en Hungría o Polonia, por ejemplo, en Polonia cambió hace poco, gobiernos con miradas totalmente distintas. Y a pesar de eso, la política exterior de la Unión Europea siempre ha tenido estos valores al centro. Y a pesar de la postura quizás más, bueno, un poco distinta de, por ejemplo, el primer ministro Orbán en Ucrania, hemos adoptado 14 paquetes de sanciones. Hemos apoyado a Ucrania como nunca lo habíamos hecho con un país tercero. Así que creo que a pesar de la realidad política en cada país, hay una continuidad y una coherencia a nivel de la política exterior de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al final hay un costo político para un país de tratar de impedir el consenso europeo. Así que yo creo que es muy importante destacarlo, porque, de nuevo,
cada país puede tener su perspectiva, pero tiene un deber de respetar lo que se está adoptando a nivel europeo. Y yo creo que en los últimos años, especialmente con la pandemia y luego con la guerra en Ucrania, el proyecto europeo, en mi opinión, a pesar de todo, se ha fortalecido. Se ha fortalecido. La Unión Europea hoy en día tiene un nivel de cooperación política mucho más importante que hace 6, 7, 8 años atrás. Nos dimos cuenta de la debilidad que teníamos a nivel individual, especialmente después de la crisis financiera de 2008, donde vimos China comprando assets en países, en sectores estratégicos de algunos países, en Grecia, en Italia, y entonces decidimos crear instrumentos de protección de los sectores estratégicos a nivel europeo. Cambiamos la estrategia comercial y política con China como bloque. Y de hecho es interesante ver que lo que está tratando de hacer países terceros como Rusia y China siempre es dividir Europa. Porque saben muy bien que una Europa unida mucho más complejo para ellos. Así que siempre están tratando de jugar este papel de divide and rule, ¿no? Como se dice en inglés. Así que creo que el proyecto europeo se ha fortalecido. También nos dimos cuenta, porque teníamos una visión realmente naiva, ¿no? Del mundo, la visión de Montesquieu de comercio dulce, vamos a comerciar y bueno, vamos a ser muy, muy amigos, la democracia se va a fortalecer. Bueno, no. Tanto en el caso de China como de Rusia no se ha convertido en una realidad y aún más, ahora sufrimos, es la palabra, de nuestra dependencia, especialmente con el gas y el petróleo ruso. 40% del gas que importábamos venía de Rusia. De un día a otro tuvimos que cambiar totalmente la matriz energética de Europa. Y lo logramos casi. Estamos ahora a alrededor del 5% de dependencia de importación de gas ruso. Del 40 al 5%. Y hay un compromiso político de todos los Estados miembros, a pesar de las actividades políticas en cada país, de cortar la importación de gas ruso de aquí al 2027. Sí que creo que esta necesidad de fortalecer nuestra autonomía estratégica, que es un concepto que no es nuevo. Yo desde hace muchos años estoy a favor de este concepto de autonomía estratégica, que también se escucha en Chile, significa ser capaz de enfrentar cualquier amenaza de manera autónoma. Durante la pandemia nos dimos cuenta que para producir paracetamol dependemos del 85% de países asiáticos. ¿Qué pasa si mañana China, por ejemplo, apaga la luz? Es decir, no vamos a exportar más paracetamol a Europa. ¿Cómo lo hacemos? Nos dimos cuenta de eso, lo aprendimos de manera muy duro, así que decidimos avanzar mucho más en la cooperación política en muchos ámbitos. Por la primera vez emitimos deuda común a nivel europeo para poder avanzar en la recuperación de la pandemia y invertir en sectores estratégicos, especialmente digitalización y transición verde. Así que creo que la Unión Europea en realidad es más fuerte hoy que hace unos años. ¿Qué significa una elección en un país o otro? Claramente eso tiene un impacto, obviamente, y especialmente cuando son países grandes como Francia. Dicho eso, es interesante ver que muchos partidos de extrema derecha que hace 10, 15 años atrás estaban a favor de salir de la Unión Europea. Y pasó algo interesante que es el Brexit. Y eso tuvo un impacto enorme en la visión de muchos partidos políticos de extrema derecha. Ahora, Le Pen para nada está hablando de Frexit. Ni siquiera está hablando de cambiar el euro y volver a la moneda nacional. Porque saben muy bien el costo político, económico, social que eso tuviera para los países europeos. También interesante ver la postura de la primera ministra de Italia, Meloni, que se convirtió en una nacionalista italiana y europea, porque sabe muy bien todo lo positivo para Italia que representa la Unión Europea. Así que creo que los bloques de extrema derecha, que ahora efectivamente han ganado más espacio en el Parlamento Europeo, pero también a nivel nacional, también tienen una postura un poco distinta de lo que se hacía hace 10 o 15 años atrás. Obviamente, a nivel de los valores, yo creo que todavía hay un cimiento común muy fuerte para que, a pesar de esos cambios en algunos países, vayamos a cambiar nuestro discurso valórico. Y de hecho es interesante ver, como les decía, hacer la diferencia entre el nivel nacional y europeo, porque en las elecciones europeas de junio
a pesar de todo lo que se comentó en varios países, hay todavía una coalición pro-europeísta que tiene una gran mayoría. Sí, algunos partidos de extrema derecha han aumentado, pero en realidad todavía hay 420 diputados, eurodiputados, que vienen de los partidos tradicionales, tanto izquierda, liberales y centro derecha. Y eso es una señal potente de continuidad, en realidad. Así que creo que eso no debería afectar nuestro discurso valórico, sino obviamente hacer la política de, ¿cómo se dice? Ostrich, sí. Obviamente hay que tener cierta conciencia sobre el cambio político que Europa enfrenta, pero justamente sin para nada cambiar nuestro discurso valórico. Y sobre mi experiencia, ¿qué diría el contador de 22 años? Bueno, hace 15 años, así que buena pregunta. No, yo creo que yo siempre he tenido esta voluntad de trabajar para la Unión Europea, y no para el nivel nacional, porque estaba convencido ya de la relevancia de la Unión Europea como poder político y económico a nivel internacional. Yo que, por lo menos en Europa, y obviamente Chile es distinto, pero también relevante, creo que lo que ha lanzado mi carrera profesional ha sido una práctica en la Embajada de Francia ante la Unión Europea. Esa oportunidad de hacer una práctica ha sido clave para mi desarrollo profesional luego y me ha ofrecido muchas oportunidades. También en Chile, obviamente, la Academia Diplomática es el lugar de entrada para comercialización diplomático. En Europa es un poco distinto porque no teníamos Academia Diplomática hace 15 años atrás, justo se creó este año, porque se creó el Servicio Exterior de la Unión Europea en 2011 solamente, justamente porque la Unión Europea está evolucionando y se creó este servicio en 2011. Así que cuando yo entré en este servicio todavía no existía una escuela diplomática, pero mi primera práctica me ha permitido luego, bueno, logré un concurso para ser funcionario europeo y me ha permitido entonces entrar en el servicio diplomático de la Unión Europea y luego tener distintas oportunidades de trabajo, tanto en Bruselas como también en embajadas o delegaciones de la Unión Europea. Fue destinado en Pakistán. Ahora en Chile 5 años y ahora me voy a Nueva York en nuestra misión ante Naciones Unidas. Así que el consejo es de verdad aprovechar de todas las oportunidades que existen, especialmente prácticas, porque prácticas obviamente te dan una oportunidad de conocer el trabajo real, pero también te genera una oportunidad de conocer a gente. Cuando se habla de networking, cuando tenía 22 años, el networking se ve un poco malo, ¿no? Networking es como si esta gente que tienen como beneficios versus otros. Ya, no es así. El networking es conocer a gente que te ayudan en tu desarrollo profesional para tener ciertas oportunidades. Poder hablar con un embajador o embajadora, un profesional que te dice, oh, hay oportunidades en este ámbito o en otro ámbito. O eso, la verdad, que no tiene precio. Es por eso que este tipo de prácticas, si tienen la oportunidad, hay que aprovechar de eso porque te abren tu visión del mundo y tu desarrollo profesional. Fabi, adelante. Muchas gracias por la exposición. Bueno, la verdad me salen muchas preguntas, pero voy a contarle para no monopolizar la palabra. Y yo creo que la primera pregunta es que me quedé dando vuelta cuando usted comentó el perfil de la aprobación, ¿no? De 2/3, un poco cómo se posicionó un tercio que no aprobó. Y la otra pregunta va en ese sentido un poco del tema digital, ¿no? Que para Europa viene como algo muy estratégico. Europa tiene un conjunto normativo, regulatorio súper ampliado, ¿no? Muchas políticas, muchas medidas novedosas que tocan distintas áreas más allá del digital mismo. Y obviamente cuando uno compara todo lo que está haciendo Europa, incluso algunos avances y negociaciones en el Consejo de Europa. Obviamente el acuerdo con Chile es muy pequeño en el digital que incorpora, ¿no? Y un poco pensando en el futuro, ¿cómo Europa piensa proyectar eventualmente nuevas negociaciones para ampliar este marco que va a tocar temas muy sensibles, como usted menciona, mucho seguridad también y comercio? ¿Cómo está pensado un poco, si es que hay algo estratégico que se pueda compartir desde esta perspectiva? Sí, muchas gracias por las preguntas. El tercio que no aprobó es una muy buena pregunta
Interesante ver también el detalle de los votos, porque, por ejemplo, los partidos de izquierda, o más a la izquierda que la centro-izquierda, votaron en gran mayoría en contra, algunos verdes también, y varios socialistas franceses. Otros socialistas de otros países votaron a favor, pero en Francia no. ¿Por qué? Mayoritariamente por el tema agrícola. Especialmente en Francia hubo, como por el visto, huelgas y protestas. Hay cierta preocupación de algunos sectores por el impacto de este tipo de acuerdo de libre comercio en el ámbito agrícola. Especialmente competencia injusta, estoy diciendo las palabras de este sector, competencia injusta y que hace que al final eso tiene un impacto negativo, según ellos, sobre el sector agrícola. También sobre el tema precisamente de los verdes, también hay cierta preocupación por acuerdos comerciales que potencialmente podrían quizás hacer daño a la planeta. De nuevo, estoy mencionando los argumentos de ellos, ¿no? Porque si, por ejemplo, cuál es la lógica de comprar plátanos en Nueva Zelanda y llevarlos a las escuelas en Alemania. Eso a nivel de protección del medio ambiente se puede cuestionar legítimamente, de hecho. Así que esos son tipos de argumentos que se han usado para justificar el rechazo. Luego hay que, bueno, obviamente hay que mirar también el detalle de cómo eso se implementa. En realidad, interesante ver, por ejemplo, en el acuerdo Canadá-Unión Europea, perdón, el CETA, los beneficios del sector agrícola europeo ha sido mucho más importante que las pérdidas, digamos. Es decir, que el sector agrícola europeo está comerciando mucho más con Canadá que Canadá está exportando a Europa. Así que estos argumentos de pérdidas económicas y sociales para el sector agrícola no se verifica con otros acuerdos que la Unión Europea tiene, y especialmente porque al corazón de estos acuerdos hay también cuotas. ¿Qué significa cuotas? Es limitar el número de kilos de carne, por ejemplo, chilena que se puede exportar a Europa y al revés. Eso es la responsabilidad de cada gobierno, chileno en este caso y europeo, de definir las cuotas para evitar, sobre la base de evaluación, de evitar que eso puede dañar el algunos sectores agrícolas quizás más sensibles que otros. Así que este argumento del daño al sector agrícola, yo personalmente no lo veo, y al contrario veo los beneficios que eso trae para las exportaciones de los sectores agrícolas de varias regiones. Y en Chile, de nuevo, el acuerdo inicial ha permitido que haya mucho más exportaciones agrícolas de Chile hacia la Unión Europea. Y a nivel del desarrollo sostenible, la verdad que este acuerdo es probablemente lo más verde que la Unión Europea ha firmado con un país tercero. Y pone el desarrollo sostenible al centro del acuerdo, y creo que de verdad hay un compromiso político de ambas partes para respetar todos los estándares internacionales de protección de la biodiversidad del medio ambiente, y que hay una voluntad de avanzar hacia una transición verde exitosa, y de hecho ambas partes tienen el compromiso de ser carbono neutro hacia 2050, de aquí a 2050. Así que por eso hubo este rechazo de algunos sectores, y también fue muy coyuntural, especialmente para los votos de los franceses. Interesante ver que también varios diputados de derecha franceses votaron en contra. Así que hubo mucho más respaldo de otros diputados de otros países, y una caída de muchos solo diputados franceses por las circunstancias. Lo digital. Muy interesante también cuando hablamos de valores comunes, y eso puede sonar como ya, bueno, son palabras interesantes, pero ¿qué significa en la práctica? Significa un compromiso de que derechos humanos existen no solamente en este ámbito, el mundo físico, pero también en el mundo ficticio, que es el mundo digital, porque es ficticio de cierta forma. Y ahí también tenemos derechos humanos, pero hay que protegerlos. Y ahí también hay una voluntad común de Chile y la Unión Europea de proteger los derechos de los usuarios. Es decir, por ejemplo, protección de datos personales. La Unión Europea adoptó en 2017 el GDPR Regulation, que fue una norma inédita a nivel internacional para proteger los datos de los consumidores. Y de ahí Chile, justamente porque tiene una cierta preocupación similar, ha decidido avanzar en una ley de protección de datos, que ahora está en el último trámite en el Congreso. Bueno, he escuchado eso desde hace tiempo, está en el último trámite. Exacto. Pero bueno, ahí casi estamos, y interesante ver que la Comisión Europea, la DG Justice, que está a cargo de la implementación de la protección de datos, de la ley de protección de datos europea, ha
participado en muchas sesiones del Congreso para poder compartir la experiencia europea positiva y negativa en la ley de protección de datos. Y la ley que está ahora en el último trámite en el Senado está muy cerca de la ley de protección de datos europea. Y es casi una copia de esta ley. También inteligencia artificial. La Unión Europea adoptó la primera regulación del uso de la inteligencia artificial, porque obviamente eso tiene beneficios increíbles, pero también tiene desafíos tremendos y hay que regular. Y ahí también Chile está muy avanzado en el nivel regional en su política de inteligencia artificial. Y ahí hay una voluntad de ambas partes que está plasmado en el acuerdo. No va en más detalles, pero eso nos da un marco para poder avanzar en la colaboración bilateral y ahí hay muchos. Estamos trabajando para avanzar en el diálogo y también asistencia técnica entre Unión Europea y Chile en el tema de inteligencia artificial. También hay un nuevo proyecto de Alianza Digital Unión Europea-América Latina, que tiene varios componentes. Un componente de intercambio de datos a través del cable VELA. Eso permite intercambiar datos de manera mucho más rápida. También hay todo un aspecto de acelerador digital, es decir, apoya pymes y también grandes empresas en la digitalización de la economía. Esas son iniciativas concretas que permiten fortalecer la cooperación, no solamente a nivel normativo, pero también a nivel del sector privado a través de partnership público-privado. Así que son varios los temas que nos permiten avanzar y este acuerdo, sin entrar en más detalles sobre la digitalización, de verdad crea este marco que permite avanzar y esta cierta predictibilidad. Sin este marco es mucho más ad hoc, así que es más complejo. Pero la idea es avanzar aún más en este tema y creo que en Chile hay un potencial enorme y una voluntad de regular también el mundo digital. Y última cosa sobre eso, porque me acuerdo de un artículo creo de The Economist que decía que la Unión Europea no es un jugador, es un árbitro, solamente en el ámbito de la innovación. El problema es que hay que ser los dos. No se puede jugar con reglas, obviamente, y la inteligencia artificial es un ejemplo de eso. Hay que regular, pero sí, la Unión Europea tiene que probablemente fortalecer su inversión pública-privada en la innovación, en research and development, pero no se puede olvidar la regulación. Y muy interesante ahora ver que la ley de servicios digitales que se adoptó hace poco en la Unión Europea tiene ya resultados muy concretos para proteger los derechos de los consumidores y la Comisión Europea ha impuesto multas contra Facebook, TikTok, no sé cuál plataforma, de 1.000 millones de euros y van a tener que cambiar su sistema de algoritmo para poder tener en cuenta las exigencias de la ley de servicio digital de la Unión Europea, de nuevo para proteger al ciudadano. Así que este tipo de ley creo que son muy novedosas. Obviamente tienen que ser acompañados de inversión en la innovación, no pueden impedir la innovación, pero sí, yo creo, estoy convencido que ayudan a proteger a los ciudadanos. Tenemos algunas que tenemos del Facebook y del chat. Gabriela, esta no sé si ya se la respondió, pero le gustaría, si pudieses explicar más particularmente sobre qué sectores agrícolas creen que se van a ver afectados y cómo va a evolucionar en el ámbito. Y la segunda es sobre el capítulo de comercio y género, que entienden que tiene un sistema de solución de controversias como innovador, si podría profundizar al respecto. Yo no sé si en sala tenemos el embajador Yarse, perdón, embajador y después Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pascal. Qué bueno que te vas a Nueva York. Tengo tres puntos. Uno, se puede elaborar un poquito más sobre un tema que es bastante importante, que es la participación de la sociedad civil, sobre todo si vas a Nueva York, es un tema de sociedades internas, pero es un tema que afecta mucho al multilateralismo y su legitimidad. Una pregunta. La segunda, un comentario me gustaría. La segunda se refiere, hablaste de la cooperación y hablaste del desarrollo de transición. Chile es un país graduado en la OCDE. Entonces a mí me gustaría conocer cuál es la posición que puede tener la Unión Europea frente a países graduados en transición, vital para países de renta media, en otros foros, ya sea OCDE, ustedes participan a nivel de países como Unión, y además en otros procesos negociadores, que es algo que nos interesa mucho por región.
y que no hemos trabajado mucho con Uruguay. Eso tiene que ver un país graduado. Y el tercer punto es un poco confirmar, pero me gustaría plantearte cómo lo ves. Yo creo que el tema del principio de valores, que se puede decir, como se ha dicho aquí, puede ser un retórico, ritual, pero yo creo que ahí hay un elemento de una responsabilidad de ampliar eso. Y tú has mencionado algo ya de la inteligencia artificial, que estamos desde la primera ley de inteligencia artificial, pero ahí yo creo que ahí Chile está muy preocupado en introducir elementos de derechos humanos y ha trabajado el tema ética y derechos humanos, que es ética y lo digital. Entonces, yo creo que si tú puedes comentar eso, yo creo que la responsabilidad frente a valores debe proyectarse a los temas emergentes. ¿Y cómo ves tú esos temas? Vas a Nueva York en la cumbre del futuro de septiembre, que es una parte clave, la afirmación de valores de la Carta y el segundo aspecto, temas emergentes, los cuales muchos han mencionado. Muchas gracias. Excelente ese síntesis conclusiva. ¿Te parece que tomemos? Está súper sencilla la respuesta. Así es, ¿no? ¿Te parece que tomemos una última pregunta y así te dejamos cerrar? Ya, Que ya... perfecto. Adelante. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy clara. No conocía esto de las competencias que tiene la Unión Europea, efectivamente en competencia inclusiva en cuanto a inversiones. Y les quería saber un poco más sobre el rol del Tratado de Lisboa en eso, cómo se maneja ese tema y en segundo lugar, me interesa mucho el tema de inversiones, quería saber un poco cómo usted ve la proyección de lo que sería esta corte que se va a implementar para ver los temas como 10 días en general. Muchas gracias. Bueno, Perdón, ya, Fernando, con Fernando cerramos y Ya. así te dejamos hacer una... La respuesta puede ser sí, si quieres. Sí. La respuesta es sí y aplaudimos, pero... Son mirando ahora. Sí, muchas gracias, sumamente breve. Hay algo que quedó en tintero también algo nuevo fue el capítulo 8 de energía, materiales críticos. sí. Ahí fue bien discutido el tema con Chile. Que Chile tiene pesos preferenciales en litio. Justamente el Pacto Verde, 2023 viene la ley industrial, también viene con material crítico. ¿Cómo dialoga lo que están haciendo en Europa, esta política industrial de autonomía estratégica, con este capítulo para que Chile también agregue valor a sus minerales críticos? Son preguntas muy fáciles de contestar. Voy a decir sí o no a cada una. Si ya estoy bloqueando la internet porque tenemos... Ya, lo voy a hacer rápido, pero productos agrícolas que pueden ser afectados. Ya hay los únicos productos que no se liberalizan de ambos lados son plátanos, azúcar y remolacha azucarera. ¿Por qué? Porque ambas partes consideran que hay productos que son demasiado sensibles. Eso es aparte. Plátano, seguimos con el plátano. Sí, pero por eso porque la Unión Europea decidió no liberalizar. Sí, no sé. Banana 1, banana 2. Sí, pero hay nuevos productos que se liberalizan, especialmente como productos procesados, galletas, cereales, chocolate, confitería. Eso son nuevos productos en la liberalización bilateral y también productos preparados de fruta, aceite de oliva. Hay una lista nueva de productos que se liberalizan y que deberían permitir ampliar el comercio bilateral. Los sectores que en general pueden ser los más afectados, eso lo digo en nivel general, no solamente entre Chile y la Unión Europea, son el sector de la carne y el sector de la producción de leche. Por lo menos en Europa son los sectores que siempre son los que son más reticentes a este tipo de acuerdos porque hay más productores pequeños y medianos que pueden ser más afectados por tratados de libre comercio por ejemplo, eso es siempre un tema del acuerdo con Mercosur. Francia tiene una postura muy contra porque tiene miedo del impacto de la exportación de carne brasileña a precios más bajos. Así que esos son los sectores en la Unión Europea que siempre son más potencialmente afectados. Por eso hay cuotas y por eso se definen cuánto se puede comerciar entre ambos lados. Sobre el tema de igualdad de género, no está directamente vinculado con la Corte, es un capítulo aparte, pero ¿por qué es importante? Porque la implementación del acuerdo, ambas partes se comprometen a favorecer el empoderamiento de las mujeres en el comercio.
a través de varias iniciativas y políticas públicas. Así que eso es un compromiso político, no es algo vinculante probablemente tal, pero sí hay una cláusula de revisión de cómo se implementa este tipo de artículo sobre la base también de una evaluación de la participación de las mujeres en el comercio entre la Unión Europea y Chile. Participación de la sociedad civil, Mahaboyarse, un gusto verle de nuevo. Bueno, justamente lo que decía, porque hay ciertas críticas de este tipo de acuerdo. El acuerdo marco avanzado fortalece las instancias de participación de la sociedad civil en comparación con el acuerdo inicial, a través de un consejo de la sociedad civil y también un grupo específico sobre el capítulo de desarrollo sostenible. Y también se ha decidido ampliar o intensificar la diplomacia parlamentaria. La Comisión Mixta Unión Europea-Chile se reunirá no solamente una vez al año, pero 2 veces al año. Todo eso son instancias que permiten tener cierto monitoreo de la sociedad civil hacia la implementación de los acuerdos. Y me ha tocado a mí participar en muchos de los consejos que tenemos en el acuerdo, muchas reuniones del acuerdo, del consejo que tenemos en el acuerdo actual. Y hay muchos, es muy valioso este diálogo. Hay muchas críticas legítimas de cómo se implementa, así que nos permite reflexionar y sobre cómo tenemos que adaptar la implementación del acuerdo a las preocupaciones de la sociedad civil. Así que eso es absolutamente clave, tenerlo en cuenta, no solamente a nivel bilateral, pero también a nivel multilateral. Es uno de los objetivos de la cumbre sobre el futuro, que tiene lugar en Nueva York en septiembre. No voy a entrar en detalles sobre eso, es una cumbre que que va a ser muy importante sobre el futuro del sistema multilateral. Si yo diría algo probablemente que va a faltar en esta cumbre, y estoy convencido que tenemos que avanzar en eso, es en la reforma del sistema multilateral. Yo creo que eso es lo que falta. Podemos tener mayor participación de la sociedad civil, cambiar las prioridades políticas, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos que cambiar o reformar es el sistema multilateral como existe y especialmente el Consejo de Seguridad. Dicho eso, es extremadamente complejo, pero sin reforma verdadera del Consejo de Seguridad es muy complejo seguir teniendo esta pequeña rutina de la importancia del multilateralismo, especialmente para países del sur global. A mí no me gusta mucho el concepto del sur global porque creo que no, es muy distinto este grupo, pero yo creo que es muy importante poder reformar el sistema internacional, especialmente el Consejo de Seguridad. No lo vamos a lograr con esta cumbre, pero debe poder determinar una hoja de ruta sobre cómo avancemos para reformar y adaptar el sistema multilateral a la nueva realidad de multipolaridad del mundo actual. Desarrollo en transición, efectivamente es un concepto bastante nuevo, novedoso, justamente para tomar en cuenta la realidad de países que son desarrollados, pero que todavía tienen necesidades importantes, especialmente frente a la transición verde, a la revolución digital. Eso está plasmado en el acuerdo y también nos ha permitido tomar la decisión desde la Unión Europea, que es el mayor donante de cooperación de desarrollo a nivel mundial, de dedicar 7% del presupuesto de cooperación a los países de desarrollo en transición. Así que el 7% del presupuesto europeo está dedicado a estos países y eso nos ha permitido financiar iniciativas como el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Y la idea es avanzar hacia más inversión en este tipo de concepto, justamente para que podamos acompañar especialmente países afines como Chile, enfrentando desafíos como la transición verde. Y también es interesante que este concepto nos permite también hacer cooperación triangular. Eso funciona muy bien con Chile, especialmente con la ACCID. Tenemos proyectos de cooperación triangular entre Chile, Uruguay y la Unión Europea, por ejemplo, el tema de ciberseguridad. Y ahí la idea es aprender de uno a otro. Chile es uno de los países más avanzados en el ámbito de ciberseguridad en la región, así que decidió hacer una alianza con Uruguay y la Unión Europea para poder compartir la experiencia con otros países de América Latina, y eso yo creo que fortalece la legitimidad de la cooperación al desarrollo, que no solamente de la Unión Europea hacia América Latina, pero de ambos lados. Así que es un concepto que estamos implementando junto con Concilia. Y bueno, el tema de los valores comunes, obviamente, de nuevo, no es solamente papel, pero eso es una negociación en cada foro multilateral. Cuando se negocia
en Viena, Open-Ended Working Group sobre ciberseguridad, sobre cibercrimen, ahí se juega el futuro de los valores comunes. Y cuando hablaba de cooperación entre Chile y la Unión Europea, es muy estrecha justamente en este tipo de foros, donde efectivamente se define cómo vamos a regular a nivel internacional el ámbito digital. Así que obviamente hay una proyección de estos valores de aquí al futuro, especialmente en un mundo en el cual tenemos países ahora que son mucho más abiertamente anti-valores universales, especialmente derechos humanos. Así que en ese sentido es absolutamente clave la coordinación. Inversiones es una competencia exclusiva de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa no ha cambiado eso. ¿Qué significa eso? Que Alemania tiene la responsabilidad de promover las inversiones alemanas en Chile. Eslovaquia, lo mismo. La Unión Europea no puede promover inversiones de un país versus otro. No es competencia de la Unión Europea. Por razones obvias. ¿Por qué yo, como representante de la Unión Europea, promovería una inversión de una empresa española y no de Latvia? Así que eso es una competencia exclusiva al nivel de los Estados miembros. Lo que sí ha cambiado es que podemos concluir acuerdos, tratados de inversión único en vez de tratados bilaterales entre los Estados miembros y países terceros. Y eso es el acuerdo marco avanzado, tiene este capítulo de inversión que va a reemplazar todos los tratados bilaterales. Pero todavía es una competencia exclusiva de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa ha ampliado los temas que son de competencia compartida o exclusiva, pero todavía hay sectores que son competencia exclusivas de los Estados miembros. Y el sistema de corte, con creación de una corte con 3 jueces accionados por ambos lados, eso probablemente sabes si es experta de esos temas, que hay muchas críticas sobre el sistema de resolución de disputas actuales, porque eso favorecería más a los inversionistas privados que los estados. Si hay por ejemplo, para dar un ejemplo, hubo un problema bilateral entre la compañía francesa Vinci y el Estado chileno por la demolición del aeropuerto, por el tema del retraso durante la pandemia y todo, hubo un conflicto bilateral. Y la crítica de las cortes existentes es que favorecen demasiados al sector privado y no al Estado. Crear una corte permite superar eso, con ambas partes asignando jueces que van a tomar decisiones sobre estos conflictos. Así que en ese sentido es una innovación y, por ejemplo, eso fue uno de los temas más queridos del sector político del presidente Boric, por ejemplo, que tenía cierta crítica sobre el sistema de resolución de disputas actuales y que venían de muy buen ojo este nuevo sistema de resolución por la base de cortes. Y para terminar, el tema espero que no haya olvidado a ninguna pregunta, el tema de energía y materias críticas, efectivamente es un capítulo clave. ¿Por qué? Porque Chile tiene muchos recursos naturales, materias críticas, cobre, litio, rare earth, pero también energías renovables. Y la Unión Europea no produce mucha energía, no tiene la capacidad geográfica para eso. Así que necesitamos en eso alianzas para especialmente poder avanzar en la transición verde. Para reemplazar el gas y el petróleo tenemos que poder importar hidrógeno verde de Chile. Pero el tema es sobre cuáles condiciones se hace eso. Y justamente el capítulo de energía y materias primas, y eso ha sido uno de los puntos más negociados, deja espacio para que Chile fija precios para el desarrollo de industria nacional en Chile. Así que Chile puede tener ciertos precios para clientes nacionales y otros precios para clientes internacionales. ¿Cuál es la ventaja de eso? Desarrollar una industria dedicada a eso en el país. Y también tiene todo un aspecto de creación de valor en Chile. Justamente porque es uno de los objetivos de cada gobierno, pero especialmente el gobierno del presidente Boric, es fortalecer la cadena de valor en el país y no solamente exportar materias primas. Eso, por ejemplo, es un poco distinto del enfoque de otros países. Para no mencionar a uno, China, el 90% del comercio entre China y Chile es cobre no refinado. El cobre se exporta a China y el litio también y lo refinan allá.
Y la idea justamente, gracias a este tipo de acuerdo que tenemos ahora, es invertir en industrias nacionales para que se crea valor en Chile, para que se transfiere tecnología de empresas europeas de Europa a Chile. Y eso, el acuerdo te permite fortalecer eso a través de varias normas que han sido plasmados en el acuerdo. Por ejemplo, el tema del litio, que es absolutamente clave. No hay muchas empresas europeas que pueden extraer el litio. No es algo que hacemos en Europa, o sea, empresas chinas, australianas, canadienses. La idea es, estamos trabajando en eso, sobre la base de un MOU sobre materias primas, es poder invertir en research, investigación común sobre cómo extraer litio de manera sostenible, porque todavía hay unas dudas. También las empresas europeas que se están posicionando, la idea es que pueden invertir en empresas chilenas que ya están en la capacidad de extraer litio, invertir en la tecnología para extraer litio de manera más sostenible. También este acuerdo MOU tiene también todo un aspecto de compromiso político a respetar normas ambientales y consultación de los pueblos indígenas. Es decir, que empresas europeas no van a invertir en sitios que no tienen permisos ambientales y procesos de diálogo con comunidades locales. Así que la idea es adaptar, cambiar nuestro enfoque hacia algo mucho más sostenible y no tener esta lógica extractivista como haya podido conocer en unos años, y justamente plasmar el compromiso a un enfoque mucho más sostenible. Este capítulo es muy relevante y efectivamente en la última parte de la negociación, después de la elección del presidente Boric, fue la parte negociada hasta el final, pero sí se logró un acuerdo justamente tomando en cuenta estas preocupaciones. Eso. Espero que... Gracias por haber venido y te deseamos mucha suerte. Esperamos que la próxima estemos así todos en Nueva York en una Con mucho gusto. escuchándote y mucha suerte en tu nueva destinación. Muchas gracias. Están muy bienvenidos en Nueva York. Y gracias a todos y a todas por venir.